Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros de Prepa en línea CEP. Les doy la más cordial bienvenida a esta sucesión de espacio abierto con su asesor virtual. Estamos ya muy cerca de terminar el módulo 3, por lo tanto, esperemos haber tenido muchos aprendizajes y, por supuesto, esta sesión será muy importante para conocer el cierre y la integración de todos estos aprendizajes. Entonces, les pido que me saluden en el chat para que yo sepa que están aquí. Y bueno, ahora voy a seguir mi presentación para que podamos tener la organización adecuada y requerida con respecto a lo que estamos revisando. Bueno, es un gusto para mí estar aquí con ustedes el día de hoy, cerca ya de terminar este módulo. Ha sido toda una aventura y espero muchos aprendizajes para ustedes, muchos retos superados, porque ¿qué creen? Sus siguientes módulos van a estar todavía más interesantes. Bienvenidos a este espacio abierto número 7 de la semana 4, nuestra primera sesión. Mi nombre es Luis Javier Vázquez Rodríguez, soy su asesor virtual en este módulo 3 y nuestro grupo es M3C1G52045. Un gusto para mí estar aquí con ustedes el día de hoy. Bueno, pues les doy la más cordial bienvenida para revisar estos objetivos de la sesión que espero podamos consolidarlos. Revisar las ponderaciones para obtener la calificación final, que eso siempre será muy importante mencionarlo y que ustedes conozcan de dónde obtienen la calificación, cómo es que sacan esa calificación y bueno, que puedan apropiarse de su aprendizaje y demostrarlo, ¿no? Con las calificaciones numéricas, pero también siempre revisando y poniendo atención a las calificaciones de retroalimentación. Fortalecer los aprendizajes de las 3 semanas anteriores, que eso es la función de esta semana de integración. Muy importante, el proyecto integrador, como ustedes saben, es súper necesario realizarlo porque es pues una de las actividades más importantes en este módulo. Revisar la participación del foro integrador, que también es una actividad muy importante y que bueno, ustedes tienen que lograr en esta interacción, que se cumpla la dinámica. Acuérdense que el foro no es una actividad en la que tengo que responder y ya, sino más bien es una dinámica a la cual tienen que interactuar con sus compañeros. Muy bien. Y para esto de la interacción sabemos que existe la netiqueta y las reglas de comunicación. Recuerden siempre saludar, presentarse con sus compañeros. El día de hoy también salúdenme para que sepa que están aquí, me están acompañando y me están escuchando. Para las dudas se dará un tiempo, en este caso, en esta sesión, para poder hablar. Si alguien quiere, puede levantar la mano. Pueden escribir sus dudas de una vez y las voy revisando. Así enriquecemos la presentación y bueno, yo puedo dirigirme justo a las necesidades que ustedes estén presentando. Respetar la postura de todos, ser claro, cortés y directo. Revisar la ortografía, no difundir información ajena y no escribir solo con mayúsculas, ¿no? Siempre es muy importante que ustedes tomen en cuenta las reglas de netiqueta y comunicación para comunicarse con sus agentes en prepa en línea, asesor virtual, tutora, sus compañeros, ¿no? Siempre estar como pendiente en ese punto. Y bueno, sobre todo que ahorita estamos trabajando en el foro integrador, que estamos dirigiendo ya una dinámica de interacción con un valor, ¿no?, de calificación, pues más exigido será ahí revisar la etiqueta. Bueno, ahora hablemos de la ponderación. Nada más voy a ver si me saludaron o no me han saludado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Leslie.
Qué bueno que te encuentras por aquí el día de hoy. Es un gusto para mí. Muy bien, pues sigamos con esto de las ponderaciones. El 30% es el proyecto integrador, lo cual indica que es la actividad con mayor valor durante todo el módulo. Para que tengas un buen proyecto integrador, tienes que haber cursado las 3 semanas anteriores y que todo lo que yo les haya dicho, todo lo que yo diga en estas sesiones de espacio abierto, todo lo que se vea en las videosesiones con sus ADCs, los contenidos de la plataforma, las informaciones complementarias, extras que se brindan en el foro novedades, todo se aplique, porque justo me doy cuenta con una gran tristeza que pareciera que algunos, no todos, pero bueno, lo digo aquí para que se quede, ¿no? Se quede grabado y por si de pura casualidad alguien lo llegara a escuchar, hacen las actividades como les dio a entender y no revisan absolutamente nada, no corrigen, no cambian, y pues eso es muy preocupante porque pues ¿para qué están aquí, no? Si no van a aprender, pues ¿qué caso tiene? Si ya lo saben todo, ¿para qué están aquí, no? ¿Para qué están estudiando? Entonces, pues digo, creo que es muy importante. Y creer que prepa en línea solo se trata de entregar actividades, pues están muy equivocados. Se trata de todo un proceso de aprendizaje y de interacción, aunque es en línea, pero de interacción entre asesor virtual, tutora, compañeros, la plataforma, los contenidos y todo para hacer muy buenos trabajos, para aprender verdaderamente, ¿no? La ventaja que tiene es que lo puedes hacer como en tu propia planeación, ¿no? No tienes que quedarte como en un horario, pero eso no quiere decir que no tengas que hacer las cosas o que no tengas que revisarlas. Entonces, pues yo les digo, ¿no? Obviamente esto es para que sepan que el proyecto integrador, pues lo voy a calificar con una mayor severidad, ¿no? Más aplicado al conocimiento científico, ya hicieron su buena práctica en las 3 semanas anteriores, entonces ya deben de saber, ya deben de conocer las retroalimentaciones, las sugerencias que les doy, así que espero verlas. Si no las veo, pues evidentemente la calificación será pues más baja, ¿no? Entonces, pongan atención por ahí. Y si tienen alguna duda con su retroalimentación o con lo que yo les pongo, con su calificación, con todo gusto ustedes pueden decírmela y yo les digo, les explico. Ese es mi trabajo, eso es lo que yo intento, lo que yo busco, lo que a mí me preocupa, lo que yo espero, ¿no? Eso es lo que yo deseo para que ustedes puedan hacer bien sus actividades y puedan continuar en los siguientes módulos, porque insisto, aquí apenas estamos dando la probadita del conocimiento científico, pero conforme vamos avanzando, conforme van avanzando en los módulos, pues evidentemente esto se va a complicar, ¿no? Pero para que no se complique, pues hay que hacer bien las cosas desde cada módulo y así no tendrán ningún problema. 8% del foro integrador. En el foro integrador tienen que hacer 5 participaciones. Esas 5 participaciones deben de ser en días diferentes y comentarios diferentes. Si ustedes hacen una participación y ponen los 4 o ponen 3 participaciones en esa una, solo se las voy a valer como si hubieran participado una vez. Muy fácil. Para tener esos 8 puntos o ese 8% del foro integrador, se califica sobre 100 como todas las actividades. Entonces, si ustedes hacen 5 participaciones buenas y bien hechas, obtendrán los 100 puntos. Si hacen 4 participaciones, pues lo máximo que pueden obtener es 80 puntos. Si hacen 3 participaciones, lo máximo que pueden obtener son 30 puntos. 3 son 60 puntos, perdón. 2 son 40 y 1 es 20. Entonces, si tú pones 3 participaciones en una sola, en un solo comentario,
pues lo máximo que puedes obtener son 20 puntos por esas 3 participaciones. Entonces yo te sugiero que hagas un comentario por cada participación. También hazlo en diferentes días. Si me pones todas en un mismo día, pues evidentemente tiene un menor valor. Todo esto porque el foro integrador, como les decía, no es una actividad que tengo que responder a las preguntas y ya, sino que su función es interactuar, leer, que los otros compañeros, compañeras puedan leer y puedan interactuar. Entonces ahí pongan el sentido. Eso es lo importante. Permítanse abrirse a las otras opiniones y formas de pensar. Por eso es que tampoco se trata de poner información por poner información, ¿no? Ya les puse el día de hoy, hice un ejemplo de cómo pueden responder, ¿no? La pregunta de las sequías, las afectaciones de las sequías y que no me pongan listas, ¿no? Pasa esto, 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 esto y adiós, bye bye, ahí la vemos. No, evidentemente es un foro en donde se trata de permitir poder comentar. Entonces, pues por ahí va la calificación, ¿no? 5 puntos de autoevaluación. Es una pestañita, de hecho vamos a verla para que la tengan bien identificada. Y bueno, es muy importante señalar que aquí está, que al contestarla tienen que darle, ¿no? Como en todos los contenidos de color verde, cuando hacen un intento de estos, le dan terminar intento, les va a llevar a esta parte. Tienen que apretarle aquí, enviar todo y terminar, y les va a volver a aparecer la confirmación y le tienen que dar aquí. Súper importante. A veces, como esta es otra ventana que luego sale, es una ventana emergente, puede ser que se pierda, ¿no? Si no están trabajando en una computadora, en el celular, que luego a veces puede ser. Siempre estén pendientes de que le tienen que dar clic a este último botón, ¿sale? Son 5 puntos de su calificación. Entonces, muy importante. Y además que también ustedes se acostumbren, ¿no? A que al final de cuentas se trata de poder autoevaluarse y poder reconocer cómo fue su trabajo dentro del foro, digo, dentro del módulo y del foro y de toda la interacción, y que eso es lo que verdaderamente les permite aprender para que en el próximo módulo pues puedan tener un mejor rendimiento, ¿no? 5 puntos en la actividad de la plataforma, que bueno, estos 5 puntos en realidad es a través de las 4 semanas que han transcurrido, bueno, las 3 anteriores y esta que está transcurriendo, en donde qué tanto interactuaron con la plataforma, si vieron los contenidos, si participaron en el foro aprendiendo, si revisaron el foro novedades, todos los clics que ustedes les hayan dado se registran en la plataforma durante las 4 semanas. Evidentemente ahorita en esta 4ª semana pues no tiene caso, ¿no? Ir a apretarle a todos lados porque ya lo de las 3 semanas anteriores pues ya se registró. Entonces ahorita nada más es que se registre su interacción de esta última semana para que les brinde otros 5 puntos que, insisto, son importantes, ¿no? Y si sumamos 5 más 5 son 10 puntos. Es una calificación pues ya que tiene, ¿no? Un impacto, puede hacer que pasen el módulo, pueden hacer que tengan un buen promedio, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Lo que nos da un resultado de 48 puntos, ¿no? Si sumamos 30 más 8 más 5 más 5 son 48 puntos que se brindan en esta última semana. Los otros 52 los obtuvieron en las 3 semanas anteriores, ¿no? Con todo su trabajo y la entrega de sus actividades y todo el empeño que le pusieron, ¿no? Entonces, eso es lo que les da el 100 puntos de su calificación. Digo, aquí está puesto por porcentajes, pero bueno, porcentaje, punto, en este caso es lo mismo porque llegamos de 0 a 100. Para acreditar el módulo tienen que obtener mínimo 60 puntos. Si obtienen 59, pues no acreditan. Y los puntos de esta sesión, pues se brindan, ¿no? Pueden, el asistir a estas sesiones les da 10 puntos.
Bastante también, ¿no? Les da 10 puntos. Bueno, no es solo asistir, sino interactuar en ellas. Estos son 10 puntos extra, o sea, todo lo que estamos viendo aquí es dentro de la calificación, ¿no? ¿A qué me refiero? Si ustedes no hacen la autoevaluación, pues no van a tener 5 puntos, ¿no? Si ustedes no interactuaron con la plataforma, pues no van a tener 5 puntos, ¿no? Entonces ahí pierden. Pero estas sesiones, si ustedes vinieron y participaron en las sesiones, que para tener los puntos tienen que participar, son 10 puntos extra, ¿no? No les quita, pero sí les suma. Entonces, eso creo que es algo muy, muy bueno que les puede ayudar bastante. ¿Sale? Bueno, escríbanme si tienen alguna duda con respecto a su calificación. Y bueno, mientras vamos al Padlet, la actividad interactiva. Voy a saludarlos también. Nada más mencionar que hay que hacer. Escribir en el Padlet cuál es tu postura que tienes sobre el tema de esta semana, el tema del proyecto integrador, que es la violencia, un tema extremadamente importante y necesario para que podamos revisarlo, podamos pensarlo y podamos generar propuestas. Utilicen conectores del discurso y eso me recuerda a lo que les quiero mostrar también. Nada más antes voy a ver si me saludaron. Dice Leslie, no hay dudas, muy bien, perfecto. Dice Angélica, buenas tardes. Ok, muy buenas tardes, Angélica, qué bueno que te integras. Bien, lo que les quería mostrar es esto. Expresiones útiles para la escritura. En este caso será su reseña, pero no nada más. Digo, esto lo pueden usar para pues todos los escritos, todas las cosas que hagan. Les voy a decir en dónde está, porque está como un poquito escondido, bueno, al menos a mí así me parece. Está en la semana 1, de hecho es inicial, y en el primer recurso, por así decirlo. Entonces, si ustedes revisaron los recursos, deben de tener este recurso donde dice lectura y escritura y les explica, ¿no? Qué es la lectura, qué es la escritura, justo lo que les he dicho. Y aquí dice expresiones para escribir. Si ustedes le dan clic, aquí en esta parte tiene expresiones útiles para la escritura de textos, le dan clic y les va a aparecer justo lo que les estoy mencionando. Es muy importante porque justo esto les ayuda mucho para la fluidez del discurso, que muchas veces cuesta trabajo eso, ¿no? A veces cuando se está escribiendo no se sabe cómo conectar las ideas y por eso ponen puntos. A mí me llama mucho la atención, ¿no? Cómo están poniendo puntos, así de punto número 1, punto número 2, cuando aquí lo importante es que pueda fluir su escritura, ¿no? Para empezar, en primer lugar, como punto de partida, apoyar ideas, ¿no? Está claro que es lógico pensar, coincidir con, concordar, estar de acuerdo, citar de acuerdo con, según, como bien afirma, tal y como lo señala, ¿no? Relacionar las ideas para continuar, aunque las contrarias, ¿no? A pesar de, en realidad, tomar en cuenta, lo importante es, durante, además, bueno, también, entonces, luego, frases o palabras que a veces parecen como muy cotidianas, pero que son muy necesarias, ¿no? Para ilustrar y que además podemos variar porque a veces usamos una nada más, una, y es importante, ¿no? Por ejemplo, a causa de, como o en consecuencia de, para concluir. En conclusión, en resumen, para concluir, para terminar, finalmente, en fin, en suma, ¿no? Aquí pueden igual descargarla, es de donde viene la fuente de información. Entonces, aquí en el Padlet les voy a pasar la liga para que puedan compartir. Puedan compartir, puedan publicar y tengan, ¿no? Todo el gran trabajo que hemos estado haciendo. Ya ustedes han estado trabajando en este Padlet, así que ya saben cómo es. Y básicamente me escriben cuál es tu postura sobre el tema de la violencia que estamos revisando esta semana
Y para explicarme tu postura, utiliza como los conectores que acabamos de revisar, ¿no? Trata como de marcar los conectores, ¿no? Para que se vea, para que sea evidente. Háganlo, entren al Padlet, yo también lo voy a hacer, así que adelante. Pueden poner como título mi postura sobre la violencia. Pueden poner una imagen alusiva, la que ustedes quieran. Desafortunadamente, bueno, terriblemente no, las imágenes de violencia son como muy feas. Entonces no pueden pensar en otra forma. Podemos poner esta. Creo que no está tan fea. Y ¿no? A ver qué conectores o cómo le iniciaría, ¿no? Yo voy a decirlo así. Pienso que el tema de la violencia es muy importante que se difunda, ya que, conector, pónganle para señalar los conectores, pónganle entre las dos comas, ¿no? Ya que la violencia se puede esconder, pasar disfrazada y no darnos cuenta que está sucediendo. Por lo que vamos a poner otro. Entonces es muy importante hablar de ella y no callarse. Entonces me ponen su nombre al final para saber quién fue la persona que hizo el comentario y bueno, que tengan una postura que se manifieste, que esté clara, ¿no? Que se mantenga un poco pensando. Recuerden que cuando ustedes escriben deben de utilizar lo que están pensando, ¿sí? ¿Cómo están? Si están en el Padlet, si vieron la liga, porque no veo que estén entrando aquí en el Padlet, luego me avisa si entran, no veo que estén entrando, pero bueno. Cuando escribimos, y por eso es que durante estas 3 semanas estuvimos con esto de la postura del autor, pues es muy importante que tú cuando escribas un texto, una reseña, pues tengas una postura, ¿no? Pienses, ¿no? Sobre lo que estás escribiendo. En este caso, el tema de la violencia, pues es un tema muy importante que nos concierne a todos, nos importa, y que seguramente todos tenemos posturas distintas desde nuestra propia experiencia y nuestra propia vivencia, ¿no? Tenemos ahí 2 textos en el proyecto integrador que están muy interesantes, son muy importantes, que hay que revisar y bueno, escribir sobre ellos, ¿no? Entonces, en mi caso, yo pienso que este tema de la violencia es extremadamente importante hablarlo, difundirlo, mencionarlo, no quedarse callados, porque desafortunadamente vivimos en una sociedad que disfraza mucho la violencia. La disfraza, la oculta, la justifica y como resultado vemos que la violencia está cotidianamente, ¿no? Lo vemos en las noticias, todo el tiempo las noticias están hablando de algo violento aquí en México. Violencia a los animales, por ejemplo, también es algo que está como muy presente. Apenas aquí en Puebla, de hecho, hubo un paro, pararon una calle principal, una avenida muy importante, en protesta, ¿no? De defender a los animales, porque sí se está viendo mucha violencia hacia los animales, ¿no? Que es de verdad terrible. Ahí lo que nos podemos dar cuenta, ¿no? Es cómo la violencia va desde una posición de poder hacia
lo vulnerable, ¿no? Hacia alguien o algo, en este caso, que no tiene la capacidad de defenderse. Entonces, el difundirlo, ¿no? El poder hablar de estos temas permite concientizarnos y darnos cuenta que hay muchas cosas muy violentas que se pasan de largo, como en el proyecto integrador que justo pide que identifiques, ejemplifiques formas de violencia, ¿no? Que esto se da mucho en las relaciones sociales que tenemos con las personas, ¿no? Por ejemplo, en la violencia en el trabajo, ¿no? Creo que es algo común también que sucede, que se oculta, que no se dice por miedo a perder el trabajo, violencia familiar, que ahí pues ahora sí que haces, ¿no? Si tu familia es violenta, ¿cómo puedes salir de ahí? En las escuelas también creo que es algo que está sucediendo, que vemos comúnmente, ¿no? Que vemos en la tele, las noticias, esto de que se pelean los chavitos, ¿no? Los jóvenes principalmente. Ahí hay muchas cosas, pero bueno, pues yo espero que puedan publicar, digo, mientras continúo con esta sesión, mira, ya tenemos uno, muy bien, ya nos apareció uno, me da mucho gusto. Vamos a ver, dice, acuérdense que me tienen que poner el nombre de quien está participando para que yo sepa de quién es y le pueda poner su participación. Dice así, para mí la violencia es una situación que no se debe dejar pasar, ya que son patrones que se siguen desde la familia. Es el reflejo de cómo ha sido nuestra infancia. Incluso, muy bien, muy buen conector, con las personas que interactuamos, hay un error de dedo. Sería muy bueno que los medios de comunicación explicaran más estos temas, ya que en ocasiones lo dejamos pasar y no nos damos cuenta. Muy bien. Conectores interesantes, aquí el ya que se repitió, entonces ahí podemos utilizar otro que lo sustituya, pues, ¿no? Así como, ¿no? Que es importante, interesante cómo le vamos dando fluidez al discurso y eso nos enriquece mucho. La participación de Angélica, muy bien, Angélica, muchas gracias, te agradezco, está muy interesante. Creo que justo esta parte que dices, ¿no? De los medios de comunicación, explicar más de estos temas, me parece que lo que estás diciendo es poder difundir información sobre qué es la violencia y poderle explicar desde lo científico, desde la ciencia, por ejemplo, la psicología, que es una de las ciencias que se dedica a estudiar el comportamiento, ¿no? Y lo que sucede también la sociología, ¿no? Desde lo social, nos ayuda también a poder comprender, ¿no? Por ejemplo, que como les digo, se dan las relaciones sociales y que creo que la información sería muy importante de cómo se manejan los sentimientos, las emociones dentro de esas relaciones, ¿no? Y cómo es muy difícil poder lidiar con ellas. Como dices, es el reflejo de cómo ha sido nuestra infancia, ¿no? De cómo nos han tratado, si nos han violentado. Por eso yo les digo siempre cuando toco este tema, hablo de que pues, a los niños no se les debe pegar. O sea, yo sé que la educación es difícil, no es fácil lidiar con uno, dos, tres, cuatro hijos, ¿no? Hay grandes dificultades, pero justo la educación a través de la violencia solo genera más violencia, solo genera más frustración. Entonces, es como muy importante. La próxima sesión que tengamos el viernes vamos a hablar un poquito más sobre esto, ¿no? Un poco le vamos a dar más profundidad al tema que creo que es muy
importante y bueno, utilizarlo para poder escribir una buena reseña crítica que, como les digo, es súper importante el poder lograr escribir porque es lo que nos permite aprender, reflexionar y demostrar nuestra capacidad y nuestro pensamiento crítico hacia estos temas que son tremendamente difíciles. A ver, tenemos ya el otro comentario. Muy bien, eso me da mucho gusto. Dice así: desafortunadamente la violencia es un tema muy desgarrador, pues, ahí está, un conector, pues existen muchos tipos de ellos. Entre los más afectados están los animales y los niños, hablando de la vulnerabilidad, ¿no? Pienso que es algo que debería de ser más presente en son de ayudar y tratarlo con empatía. Pues acá hay otro que es el mismo que ya se está repitiendo, poder variar un poco. Digo, todo esto se lo señalo por poder utilizar los conectores y vean qué importante, ¿no? Aquí a lo mejor también pudo haber figurado algún conector. Muchas veces no se sabe quién es el que lo recibe. Claro, por miedo a ser juzgados o no apoyados. Me gustaría que se pueda tener más conciencia ante esta situación. Pero, aquí tenemos otro, muy bien. Lamentablemente no todos tenemos los mismos pensamientos y la educación que ya se trae es muy diferente de la sociedad. Ok, muy bien, Leslie. Un gran comentario, de igual forma, una gran reflexión. Creo que de igual forma tienes razón. Hablamos desde la sociología, ¿no? Cómo hay diferentes formas de pensar, diferentes formas de organizarnos como familia, por ejemplo, ¿no? Incluso hablando de la multiculturalidad, ¿no? Vivimos en el mismo país, la misma ciudad, la misma colonia, pero pensamos diferente y nuestra familia es diferente a la de los vecinos y todo. Entonces es difícil impactar, ¿no? Es difícil cambiar. Desafortunadamente, quienes reciben la violencia, pues son las personas más vulnerables, evidentemente, los niños, los animales, ¿no? Que son los que no se pueden quejar. Y es pues una pena, ¿no? Por eso no hay que callarse, hay que manifestarse. Muy bien, excelentes participaciones. Me ha dado gusto que hayan podido reflexionar sobre este tema tan importante. Bueno, vamos a seguir para perfilarnos. Recuerden que si tienen dudas, cuestiones con respecto a el proyecto integrador, los contenidos, pues díganmelo de una vez. Aquí yo les voy a proponer unas dudas que usualmente surgen y que para mí es muy importante poder abordar en caso de que no les abra el link, la liga de alguna de las lecturas. Díganmelo para que yo se los envíe, lo publique en el foro Aprendiendo, ¿no? Y ustedes tengan acceso. ¿Cómo realizar una reseña de manera adecuada? Ahorita lo checamos, les digo los pasos una vez más y bueno, siempre reforzar los contenidos en el foro Novedades, revisen foro Novedades. Si ustedes no revisan el foro Novedades, estamos perdidos, entonces háganlo por favor, cuenta también mucho como contenido de la plataforma, porque es material extra, que en realidad no es extra, es material que complementa, que ayuda para facilitar y poder hacer bien las actividades. Que nos den más material, ahí está, ¿no? Una de las preguntas que dice es que nos den más material para hacer reseñas y reseñas críticas. Pues sí, pero hay que aprovecharlo porque pues uno les da con toda la intención y con todo el gusto del mundo y parece que no lo usan. En caso de que no pueda asistir a las sesiones con mi asesor virtual, ¿afecta mi calificación? Bueno, esta ya la respondí, no afecta tu calificación, pero sí creo que afecta tu aprendizaje porque te pierdes de una parte fundamental. Postura del autor, ¿qué es? ¿Cómo la obtengo? Lo más importante, lo que consideres que resalta en el texto,
Eso es la postura del autor, eso es lo que tienes que colocar. En este caso, y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es muy importante, para que ustedes tengan bien el punto número 6, donde les pide la postura del autor y la intención comunicativa. Esta la tienen que mencionar desde el tipo de texto, que ya se los he venido diciendo, se los he venido recordando durante todas estas semanas, que los tipos de texto los vamos a ver desde estos 4. No científico, no literario, no periodístico, desde estos 4. ¿Por qué? Porque esta es la clasificación del modo discursivo, o sea, la forma en cómo escribo, ¿no? Cómo doy mi discurso. Tenemos el texto expositivo que tiene la función de explicar qué es y para qué. Digo, ¿por qué es así? Un ejemplo sería, los huracanes son las tormentas más grandes y violentas de la Tierra, ¿no? Está explicando qué son los huracanes. De ahí tenemos el número 2, que es el texto narrativo, que es narrar qué ocurre. Por ejemplo, cuando la mayoría de la población de México iba a celebrar la independencia, y bueno, está narrando ahí acontecimientos, cosas que suceden. No necesariamente tienen que ser una historia, puede narrar otro tipo de cosas. El texto descriptivo, cómo es, está describiendo, ¿no? El aire con mayor presión en las áreas circundantes, llena el área de baja presión, ¿no? Cómo va describiendo lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, esto lo podemos ver mucho en los manuales, típicamente, ¿no? Un texto descriptivo. Y el texto argumentativo, que es lo que ustedes están haciendo en su reseña crítica, que es importante, ¿no? Porque están dando una postura clara. Digamos que los textos anteriores, por así decirlo, pues la postura es, ¿no? La intención comunicativa, ¿no? O sea, por ejemplo, en el texto expositivo, pues mi postura es explicar lo que está sucediendo, ¿no? En el texto narrativo, mi postura es poder narrar los acontecimientos o describirlos en el descriptivo. Pero en el texto argumentativo mi postura ya va centrada hacia el tema que estoy exponiendo, ¿no? Por ejemplo, el reconocer diferentes elementos culturales te permite una apertura de pensamiento, ¿no? O sea, estoy dando como una declaración que te permite abrir tu pensamiento, ¿no? O sea, si tú conoces la multiculturalidad, si tú conoces varias culturas, esto te va a abrir pensamientos, ¿no? Es algo que yo estoy declarando, o sea, no es algo que se me ocurrió y que digo, pues por mis barbas, ¿no? Se me ocurre y te lo quiero decir y ya, ¿no? Que es, o sea, cuando dice que se opina, muchas veces pensamos que la opinión es, pues es tu opinión y ya, ¿no? O sea, eso es lo que tú opinas, eso es lo que tú piensas. Pero no, aquí se trata, cuando es un texto argumentativo, se trata de una opinión fundamentada, ¿no? De algo que quieres tú dar a conocer que te parece importante, ¿no? Por ejemplo, en la reseña crítica, en el texto de la violencia, ustedes me acaban de dar ejemplos de su postura, de su opinión. Entonces, utilicen esa forma, eso que hicieron, pueden utilizarlo para que el texto que elijan, ¿no? Que quieren reseñar, acuérdense que reseña es dirigirse al texto, ahorita voy a la parte de la reseña, pongan esa postura y explíquenmela y díganmela por qué lo piensan, ¿no? ¿Cuáles son como esas cosas, esos elementos que puedo obtener del texto, del tema que estamos hablando, que van a evidenciar mi postura y que van a decir, claro, claro que es importante pensar en la violencia porque si no, ¿no? Los más afectados son los niños, ¿no? Y al final los niños terminan creciendo y se vuelven violentos y entonces tenemos la cadenita, ¿no? Y entonces así ustedes van demostrando. Creo que los artículos les permiten, los textos que tienen que revisar les permiten mucho esto. Pero bueno, ahorita voy a lo que es la reseña. En el punto 6, donde les dice la intención comunicativa y la postura del autor, quiero que me lo expliquen desde el tipo de texto, me digan qué tipo de texto es y qué es lo más importante que quiere transmitir el autor. Ya está grabado, aquí quedó grabado, así que si no lo hacen, menos calificación. Reseña crítica. Acuérdense que la reseña crítica, y eso es lo que no entiendo, y digo, sé que las personas que ven estas sesiones no lo hacen, ¿no? Ustedes que están aquí viendo no lo hacen, ¿verdad? Pero la mayoría, o sea, el problema aquí es que la mayoría me está entregando
trabajos en donde están hablando del tema, ¿no? Por ejemplo, en la semana 3 me definían la multiculturalidad y qué es la multiculturalidad y hablaban de la multiculturalidad y bueno, y se olvidaban y no hablaban del texto. Aquí es en extremo importante porque es una reseña de un texto, de una lectura que ustedes están eligiendo, ¿no? Que ahí se las pone el proyecto integrador y que tienen que criticarla, ¿no? Entonces, primero hay que leer bien el texto, identificar las ideas principales y secundarias, que era exactamente lo mismo que tenían que hacer en la actividad 5, por eso es que les pide hacerlo, ¿no? No les pide hacerlo porque nada más para fregar o nada más para llenar actividad, sino que lo pide para usarlo. Que eso, o sea, es increíble, también se los vengo diciendo desde la semana 1. Cada paso de las actividades está relacionado uno con otro. Ustedes usen, todo lo que hacemos aquí tiene una relación. No lo hacemos porque nos lo inventamos, porque queremos y porque nos da la gana, sino porque hay una relación, estamos entretejidos. Entonces, identifiquen ideas principales y secundarias del texto que van a reseñar, palabras clave, ¿no? También ahí aprovecho la invitación, Foro Aprendiendo, está muy interesante, técnicas de lectura, cómo podemos hacer para sacar ideas principales y secundarias y todo eso. Planeación, yo sé que esto es algo que se lo saltan, que no lo quieren hacer, pero háganlo porque de verdad les facilita. Yo por eso lo que les sugiero es que utilicen una libreta, tengan una libreta, yo tengo mi libreta y bueno, me gusta, me parece importante y ahí puedo ir colocando las ideas, lo que pienso y ya de ahí lo paso ya sea que sea el celular o a la computadora y les voy dando un orden, porque también esa es otra cosa que sucede. Sus escritos no tienen orden, información tomada, colocada, no sé de qué están hablando. Primero me están hablando de la globalización, pero después me hablan de quién sabe qué otra cosa. Entonces, debe haber un orden. Por eso les propongo, ¿no? Y que no es mi propuesta, es, pues así es como se escribe, porque si no, no tendríamos ni pies ni cabeza, ¿no? Introducción, desarrollo y conclusión. Esto les ayuda para planear. Introducción, ¿de qué va a tratar la reseña? Mi reseña va a hablar de tal texto, es un texto tal, del autor tal, que dice o que presenta o que su intención o que lo más importante es tal, ¿no? Desarrollo, presenta las siguientes ideas, las cuales son muy importantes, ¿no? Igual tienen que ponerlo de interdisciplinaridad, ¿no? Voy a buscar aquí, está bien que solo pongan uno, no hay problema, busquen otro texto y digan, desde la psicología, la violencia, ¿no? Pasa tal cosa. Entonces nos damos cuenta que el texto que estamos reseñando nos define muy bien qué es la violencia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, muy, muy importante que sigan estos pasos. Esto lo voy a hacer igual el viernes. Vamos a trabajar con el manual de citas y referencias, cómo utilizar esa información, cómo redactarla, ¿no? Y lo de la violencia, vamos a entrarle al tema de la violencia también, que será muy importante. Y finalmente la conclusión, ¿cuál es el mensaje que se quiere transmitir? Lo más importante, la confirmación de la postura, esa postura que pusieron ustedes. Aquí en la conclusión se confirma, se coloca, se resalta, ¿no? Lo más importante, la valoración crítica también puedes cerrar con eso o también la puedes colocar aquí un poco mientras vas mencionando las ideas o colocando lo interdisciplinario también puedes ahí hacer como la valoración crítica, pero bueno, aquí en la conclusión es como cerrar, ¿no? La última parte. Y con eso tienen una excelente reseña crítica, que es lo que queremos lograr para que en los siguientes módulos puedan hacer un texto o varios textos más enriquecidos. Muy bien, pues vamos a nuestra siguiente actividad interactiva que se llama Kahoot. Esta ya la han revisado. Recuerden que tienen que mantener mi pantalla que está siendo compartida para que
puedan ver las preguntas y las respuestas, porque sin ella pues no se puede. Ustedes en su dispositivo les va a aparecer la opción para que la elijan, pero tienen que ver aquí y no se olviden, ¿no? Mantengan la sesión prendida, el Meet, para que les pueda yo ir diciendo y comentando y podamos aprender muy bien los contenidos. Bueno, veo que ya está Angélica, nada nos falta Leslie, vamos a ver. Voy a entrar yo también, acuérdense que me tienen que ganar, muy bien, ya está Leslie, ya nomás falto yo, ya denme un segundito. Y listo, vamos a iniciar. Y dice así, pregunta número 1. ¿Es lo que quiere transmitir el autor a través del tipo de texto? Muy bien, esta pregunta se las acabo de contestar, se las acabo de decir, así que espero que la tengan muy bien. Tenemos el color rojo que dice intención comunicativa, tenemos el color amarillo que dice multiculturalismo, tenemos el color azul que dice globalización y tenemos el color verde que dice reseña crítica. Entonces, tenemos ahí estas opciones, ya es una respuesta, muy bien, creo que es muy claro, ¿no? Creo que es muy evidente. Y sobre todo para reforzar lo que mencionamos con lo que estamos pensando. Ok, ya contestaron las dos personas. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó acá? Pusieron globalización y reseña crítica. Ok, no. Es lo que quiere transmitir el autor, o sea, la postura del autor, a través del tipo de texto que se los acabo de mencionar, expositivo, descriptivo, narrativo, argumentativo, ¿no? Por lo tanto, es la intención comunicativa, ¿no? ¿Qué quiero yo transmitir, ¿no? ¿Qué quiero yo comunicar? ¿Cuál es mi intención para comunicar? ¿Sale? Ojo ahí, hay que poner atención y estar en constante repetición. Muy bien, así es el aprendizaje. Siguiente pregunta dice, es la relación entre sociedades que permite que estén conectadas. Ok, una buena pregunta que no fue hablada el día de hoy, no fue respondida el día de hoy. Sin embargo, es una pregunta de la semana pasada que debieron haber ahí pensado. Se las planteé incluso la semana pasada. Les costó un poco de trabajo, pero bueno, hay que pensarlo, hay que reflexionarlo y creo que nos puede brindar pues muy bien porque son conceptos que estamos hablando. Color rojo es intención comunicativa, color amarillo es multiculturalismo, color azul es globalización y color verde es violencia. Muy bien, estamos a 4 segundos, ya están las dos respuestas, vamos a ver. Y una vez más, nos ha costado mucho trabajo. La intención comunicativa pues era de la respuesta anterior, entonces pues el rojo no aplica. Y el multiculturalismo no. El multiculturalismo tiene otras características. Recuerden mantener la sesión del Meet activada para que la puedan escuchar y yo les voy diciendo las opciones y ya pueden elegir, ¿no? La respuesta correcta era globalización porque es la relación entre sociedades, ¿no? Que nos permite estar conectados. Muy bien. Siguiente pregunta. Es la diversidad de una sociedad conviviendo con diferentes características. Vamos a ver. Tenemos el color rojo que dice intención comunicativa. Tenemos el color amarillo que dice violencia. Tenemos el color azul que dice globalización y tenemos el color verde que dice multiculturalismo. Ok, veo que ya hay una respuesta. Muy bien, esperemos la siguiente.
Y un poco esta pregunta igual es de la semana pasada, tiene relación con la pregunta que acabamos de decir. Muy bien, ya contestaron, así que vamos a ver. Muy bien, ahora sí. Por ahí otra vez eligieron intención comunicativa como apretándole solo el color rojo, que evidentemente no es correcto. Sin embargo, el multiculturalismo, que ahí sí, ¿no? Dentro de una sociedad, varias, ¿no? Varias características conviviendo. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia entre ciencia y disciplina? Esta también es una pregunta de las semanas anteriores, estamos aquí reforzando. El color rojo dice, según su objeto de estudio. El color amarillo dice, la forma en cómo cumple con el método científico. El color azul dice, la forma de hacer una referencia. El color verde dice, las fuentes de información. A ver, hagan memoria. ¿Cuál es la diferencia entre ciencia y disciplina? ¿Por qué, no? ¿Por qué hablar de ciencia o por qué hablar de disciplina? Esta incluso fue una pregunta de las actividades anteriores. A ver, vamos a ver. Muy bien, según su objeto de estudio. Exactamente. Acuérdense que la ciencia, por ahí alguien eligió la forma en cómo cumple el método científico, que eso sería lo que tienen en común, ¿no? Lo que tienen en común la ciencia y la disciplina, pues es el método científico, ¿no? Las características de la ciencia. Aquí acuérdense, la ciencia es como lo principal o el punto de partida, y las disciplinas son estas ramas que especifican, ¿no? Según estudian cosas diferentes. Por ejemplo, la psicología, que es una ciencia social que estudia la conducta, ¿no? La historia es una ciencia social que estudia acontecimientos del pasado, ¿no? Así sucesivamente. Eso es lo que hace la disciplina, pero en realidad pues es parte de la ciencia. Muy bien, están con todo. ¿Qué partes debe llevar la reseña crítica? Bueno, se los acabo de mencionar, yo espero que ustedes lo sepan, no solo eso, yo espero que ustedes lo apliquen y ver sus actividades así. Tenemos el color rojo que dice introducción, desarrollo y conclusión. Tenemos el color amarillo que dice las fuentes de información. Tenemos el color azul que dice información copiada y pegada. Y finalmente tenemos el color verde que dice imágenes y esquemas. Pregunta bastante facilita, ¿no? Muy bien, sabía que podíamos. Introducción, desarrollo y conclusión. Así, por favor, escríbanlo. Así estructúrenlo. Siguiente pregunta. Para obtener calificación en el foro de integración, ¿cómo debo participar? Tenemos el color rojo que dice poner todas las aportaciones en un solo día. Color amarillo dice solo responder a la pregunta detonadora. Color azul dice no utilizar fuentes de información. Color verde dice participar 5 veces en diferentes comentarios. Muy bien, ya contestaron, así que eso es todo. Así quiero ver sus participaciones. Muy bien. Siguiente pregunta, ¿para qué sirve la interdisciplinaridad? ¿No? Acuérdense, la semana pasada igual la revisamos, supimos qué es, hicieron su actividad con miras a la interdisciplinaridad. Tenemos el color rojo que dice no tener idea del tema. Tenemos el color amarillo que dice revolver la información. Tenemos el color azul que dice tener un texto enriquecido con una mayor perspectiva. Y finalmente el color verde dice confundir al lector. No solo eso, sino que la respuesta es bastante evidente, bastante clara con respecto a sus otras opciones, ¿no? Tener un texto enriquecido. La interdisciplinaridad lo que hace es poner otra disciplina que nos ayude a lo que estamos poniendo, a lo que estamos proponiendo. ¿Por qué es importante investigar? Bueno, no es una pregunta directa del módulo, pero sí es una pregunta que ustedes se deben de llevar y que deben de saber con respecto a todo lo que estamos haciendo. El color rojo dice para aburrirse.
El color amarillo dice, para aprender y tener propuestas sólidas en la solución de problemas. El color azul dice, para no tener la información correcta. Y el color verde dice, que las otras personas lo hagan, yo no puedo. Muy bien, ya contestaron y dice así, muy bien, la investigación es poder tener propuestas para poder solucionar problemas. Todos estamos invitados a investigar. La investigación no es en el laboratorio, es en la vida. Y lo que están haciendo aquí en Prepa en Línea es aprender a hacer eso. Muy bien. ¿Cuáles son las características de la introducción? Igual, estas las acabo de mencionar, acabamos de reflexionar y bueno, será importante que las tengan en cuenta. El color rojo dice los datos más importantes, ideas principales y secundarias. El color amarillo dice de qué va a tratar el texto, tema y su importancia. El color azul dice la confirmación de la intención, el resultado de lo analizado. Y el color verde dice la capacidad para poder escribir. Muy bien, ya tenemos las dos respuestas, así que... pura genialidad, muy bien, la introducción es de qué va a tratar el texto, o sea, la reseña que voy a escribir, la reseña crítica, cuál es el tema, cuál es la importancia y todas esas informaciones necesarias para poder introducir un texto. Y finalmente tenemos la última pregunta que dice características del desarrollo. Tenemos el color rojo que dice publicidad, tenemos el color amarillo que dice la síntesis de la valoración crítica. Tenemos el color azul que dice tablas y anexos. Tenemos el color verde que dice datos más importantes del sustento, ideas principales y secundarias. Bueno, creo que también está muy evidente. Ya contestaron las dos personas, así que pura genialidad. Muy bien, el desarrollo debe llevar los datos más importantes, el sustento de su postura, lo que ustedes están diciendo, ideas principales, secundarias, los conceptos y todo eso. Excelente, excelente trabajo. Hay que afinar algunos detalles, pero creo que están muy bien. Lo que aprendimos el día de hoy, nuestra postura ante un tema, identificar los tipos de texto, la ponderación para mi calificación y cómo hacer una reseña crítica. Llegamos a la parte de dudas, así que cuéntenme, díganme qué dudas tienen. Dice Leslie, no tengo dudas. Muy bien. Angélica, el día viernes tendremos videosesión. Por supuesto que sí, el día viernes nos vemos en la última videosesión de este módulo 3 en punto de las 2 de la tarde. Espero que puedan asistir. Vamos a revisar lo del manual de citas y referencias, saber cómo poner la interdisciplinaridad, cómo utilizar, ¿no?, información de otro lugar para poder colocarla en nuestra reseña y ver el tema de la violencia, que es súper importante. Ok, bueno, pues supongo que no hay ninguna duda. Con esto les agradezco el día de hoy, que tengan igual excelente tarde y nos vemos, seguimos en contacto, mensajería, foro aprendiendo, correo electrónico, ahí me escriben todo lo que necesiten para que yo la pueda abordar en la sesión del viernes. Nos vemos, un gusto, que tengan excelente tarde. Bye bye.